¿Alguna vez has sentido que tu hogar se ha transformado en un campo de batalla constante donde tus hijos parecen estar en guerra permanente? Esa sensación de agotamiento profundo cuando escuchas por enésima vez ese grito desgarrador, ese llanto de injusticia, ese portazo que retumba en las paredes de tu casa y sobre todo en tu corazón. Sé exactamente cómo te sientes porque he acompañado a cientos de familias en mi consulta que llegan con esa misma mirada de frustración mezclada con culpa, preguntándose en silencio si están fallando como padres. Y hoy quiero decirte algo que necesitas escuchar: no estás sola en esto, no estás solo, y sobre todo, no es tu culpa. La rivalidad entre hermanos es quizás uno de los desafíos más agotadores y emocionalmente desgastantes de la crianza moderna. Veo a diario en mi consulta a madres y padres que llegan al límite de su paciencia, que han probado todo, desde los gritos hasta el silencio sepulcral, desde los castigos hasta la permisividad extrema, y nada parece funcionar de manera sostenible. El problema no es que no lo estés haciendo bien, el problema es que nadie nos enseñó que el cerebro de nuestros hijos está literalmente programado para competir, y que esa competencia tiene un propósito evolutivo profundo que necesitamos entender antes de poder transformarlo. Lo que parece un caos sin sentido en realidad es un sistema complejo de necesidades emocionales no satisfechas, impulsos neurobiológicos antiguos y patrones de comunicación que podemos aprender a descifrar. Permíteme contarte algo que cambió mi perspectiva para siempre cuando empecé a especializarme en dinámicas familiares. Hace años, atendí a una familia donde los dos hermanos, de 7 y 9 años, tenían conflictos tan intensos que los padres estaban considerando separar sus habitaciones, cambiar de colegio al menor e incluso buscar ayuda psiquiátrica porque pensaban que algo estaba profundamente mal en sus hijos. Durante las primeras sesiones descubrí algo fascinante. No era que los niños fueran especialmente agresivos o tuvieran problemas de conducta graves, sino que estaban expresando de la única manera que conocían una necesidad desesperada de atención individual, de validación de su identidad única y de certeza de que el amor de sus padres no era un recurso limitado que debían pelear para obtener. Cuando trabajamos en satisfacer esas necesidades fundamentales con estrategias específicas basadas en neurociencia y psicología del desarrollo, las peleas disminuyeron en un 80% en solo 6 semanas. Y aquí viene la parte que quiero que comprendas profundamente. El conflicto entre hermanos no es el enemigo. La neurociencia nos muestra que el conflicto supervisado y manejado adecuadamente es en realidad una de las herramientas más poderosas para el desarrollo de habilidades sociales, inteligencia emocional, capacidad de negociación y resiliencia que tus hijos necesitarán durante toda su vida adulta. El problema no es que tus hijos peleen, el problema es que no sabemos cómo convertir esas peleas en oportunidades de aprendizaje, no sabemos cuándo intervenir y cuándo permitir que ellos mismos resuelvan sus diferencias, no conocemos las palabras exactas que desactivan un conflicto en lugar de escalarlo. Y eso, queridos padres, es exactamente lo que vamos a cambiar juntos a lo largo de este contenido. Antes de continuar con este viaje transformador, quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad. Si este contenido está resonando contigo, si sientes que finalmente alguien entiende lo que estás viviendo en casa, suscríbete al canal Psicología y Crianza y activa la campanita para que no te pierdas ninguna herramienta práctica que pueda cambiar la dinámica de tu hogar. Cada semana comparto estrategias basadas en evidencia científica pero explicadas de manera cercana y aplicable a tu realidad diaria. Y ahora, antes de sumergirnos en la ciencia fascinante detrás de las peleas entre hermanos, déjame en los comentarios desde donde nos estás viendo en este momento, porque me encanta saber que esta comunidad se extiende por diferentes países y culturas, todos unidos por el mismo deseo de criar hijos emocionalmente sanos y felices. A lo largo de los próximos capítulos vamos a realizar un viaje profundo y transformador juntos. Primero vamos a entender exactamente qué está sucediendo en el cerebro de tus hijos cuando pelean, porque están literalmente programados para competir por tus recursos y tu atención, y cómo ese impulso que parece tan destructivo tiene en realidad raíces evolutivas diseñadas para garantizar su supervivencia. Después aprenderás a identificar los patrones principales de conflicto que se repiten una y otra vez en tu hogar, porque cuando puedes nombrar el patrón, puedes interrumpirlo y transformarlo. Te enseñaré el protocolo exacto de intervención en 3 niveles. Cuando debes quedarte completamente fuera y permitir que ellos resuelvan el problema, cuando actuar como mediador neutral facilitando la comunicación, y cuando es absolutamente necesario separar físicamente a tus hijos para proteger su integridad emocional y física. Pero no nos quedaremos solo en la teoría ni en la intervención reactiva cuando el conflicto ya estalló. Vamos a ir mucho más profundo, al corazón de la prevención. Te mostraré técnicas específicas de role-playing familiar que entrenan a tus hijos en habilidades de negociación y empatía de manera práctica y divertida, convirtiendo tu hogar en un laboratorio de inteligencia emocional. Y finalmente, y esto es quizás lo más poderoso de todo, aprenderás estrategias proactivas que reducen dramáticamente la frecuencia de los conflictos antes de que siquiera inicien, incluyendo el protocolo de tiempo individual de calidad que llena los tanques emocionales de cada hijo y elimina esa sensación de competencia desesperada por tu atención.
Lo que estás a punto de aprender no son consejos genéricos ni frases motivacionales vacías. Es un sistema completo, paso a paso, respaldado por décadas de investigación en neurociencia, psicología del desarrollo y dinámica familiar, pero traducido a un lenguaje cercano y aplicable a tu realidad de hoy mismo. No necesitas ser un padre perfecto para implementar estas estrategias, solo necesitas estar presente, dispuesto a aprender y comprometido con el bienestar emocional de tus hijos. Porque al final del día, lo que estamos construyendo aquí no es solo un hogar más tranquilo, estamos construyendo el fundamento de relaciones fraternas que serán fuente de apoyo, amor y conexión durante toda la vida de tus hijos, mucho después de que tú y yo ya no estemos aquí para mediar sus diferencias. Quiero que imagines por un momento que estás observando el cerebro de tu hijo en tiempo real mientras su hermano recibe un abrazo tuyo después de llegar del colegio. Lo que verías en ese escáner cerebral sería absolutamente fascinante y al mismo tiempo revelador. Su amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra ubicada en el centro de su cerebro, se iluminaría con una intensidad sorprendente, activando exactamente los mismos circuitos neuronales que se encienden cuando percibe una amenaza real a su supervivencia. Para el cerebro primitivo de tu hijo, ver que su hermano recibe atención no es simplemente una situación incómoda o molesta, es interpretado como una señal de peligro existencial que dispara una cascada de reacciones bioquímicas diseñadas para garantizar su supervivencia. Y aquí viene lo que necesitas comprender profundamente. Esto no tiene nada que ver con mala crianza, con caprichos o con falta de disciplina, tiene todo que ver con millones de años de evolución grabados en el código genético de nuestros hijos. Permíteme llevarte ahora a un viaje fascinante por la historia evolutiva de nuestra especie para que entiendas exactamente por qué tus hijos están literalmente programados para competir. Hace miles de años, cuando nuestros ancestros vivían en pequeños grupos nómadas, los recursos eran escasos y limitados, la comida no estaba garantizada, la protección de los depredadores era constante y la atención de los padres era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para un niño pequeño. En ese contexto ancestral, los niños que desarrollaron la capacidad de competir efectivamente por la atención y los recursos de sus padres tenían mayores probabilidades de sobrevivir, crecer y eventualmente transmitir esos mismos genes a las siguientes generaciones. Lo que estás viendo hoy en tu sala cuando tus hijos pelean por sentarse junto a ti en el sofá no es más que la expresión moderna de un sistema de supervivencia antiguo que funcionó tan bien durante tanto tiempo que quedó grabado en nuestro ADN. La neurociencia moderna nos revela datos absolutamente sorprendentes sobre lo que sucede en el cerebro de los hermanos durante un conflicto. Cuando tu hijo percibe que su hermano está recibiendo más atención, su hipotálamo libera una hormona llamada cortisol, la misma hormona del estrés que se libera cuando enfrentamos un examen importante o una situación de peligro real. Niveles elevados y crónicos de cortisol en la infancia pueden afectar el desarrollo de la corteza prefrontal, esa región del cerebro responsable de la regulación emocional, la toma de decisiones y el control de impulsos, que no termina de madurar completamente hasta los 25 años aproximadamente. Pero aquí viene la parte esperanzadora que quiero que comprendas. Cuando los conflictos entre hermanos son manejados adecuadamente por los padres, cuando hay supervisión sin sobreprotección, cuando enseñamos habilidades en lugar de solo castigar, ese mismo estrés moderado se convierte en lo que los científicos llaman estrés positivo, un tipo de activación que fortalece el cerebro en lugar de dañarlo. Estudios recientes de universidades como Cambridge y Michigan han demostrado algo que cambia completamente nuestra perspectiva sobre las peleas entre hermanos. Los niños que tienen oportunidades regulares de resolver conflictos con sus hermanos bajo supervisión parental adecuada desarrollan habilidades sociales significativamente superiores comparados con hijos únicos o con hermanos que nunca tienen permiso de experimentar conflicto. Específicamente, estos niños muestran mayor capacidad de negociación, mejor comprensión de las perspectivas ajenas, habilidades más desarrolladas de regulación emocional y mayor resiliencia ante la frustración. El cerebro de tus hijos está literalmente entrenándose para la vida adulta cada vez que tienen que negociar quién elige la película, cada vez que deben resolver quién usa primero la tablet, cada vez que experimentan la incomodidad de ceder en algo que querían para mantener la armonía familiar. Lo que parece caos en tu hogar es en realidad un laboratorio de inteligencia emocional en acción. Pero necesito ser completamente honesta contigo sobre algo crucial. No todos los conflictos entre hermanos son iguales ni tienen el mismo valor formativo. Existe una diferencia enorme entre el conflicto constructivo supervisado y la violencia fraternal crónica no intervenida. Cuando los conflictos son constantes, intensos y no hay mediación adulta que enseñe habilidades de resolución, el cerebro de los niños queda atrapado en un estado de hipervigilancia permanente donde la amígdala domina completamente sobre la corteza prefrontal. En estos casos, en lugar de desarrollar habilidades sociales, los niños desarrollan patrones de defensa crónica, dificultades para confiar en otros y problemas de regulación emocional que pueden extenderse hasta la vida adulta. Por eso tu papel como padre o madre no es eliminar completamente los conflictos, algo que sería imposible e incluso contraproducente,
sino aprender a distinguir cuando un conflicto es una oportunidad de aprendizaje y cuando se ha convertido en una situación tóxica que requiere intervención inmediata. Y aquí viene una de las revelaciones más poderosas de la neurociencia moderna sobre las relaciones fraternas. El cerebro de tus hijos no solo está programado para competir, también está profundamente programado para conectar y colaborar. Las neuronas espejo, esas células cerebrales fascinantes descubiertas hace apenas unas décadas, se activan tanto cuando tu hijo realiza una acción como cuando observa a su hermano realizarla. Esto significa que los hermanos están constantemente aprendiendo unos de otros, no solo comportamientos visibles sino también estados emocionales, estrategias de afrontamiento y formas de relacionarse con el mundo. Cuando un hermano ve al otro recibir consuelo después de una caída, sus neuronas espejo se activan como si él mismo estuviera recibiendo ese consuelo, programando su cerebro para la empatía. Cuando observa a su hermana negociar exitosamente con los padres, está aprendiendo habilidades de comunicación efectiva sin siquiera darse cuenta. Lo que quiero que te lleves de este capítulo es una comprensión profunda y liberadora. La competencia entre tus hijos no es evidencia de tu fracaso como padre o madre, es evidencia de que sus cerebros están funcionando exactamente como fueron diseñados para funcionar durante millones de años de evolución. Tu responsabilidad no es eliminar ese impulso ancestral de competir por recursos y atención, tu responsabilidad es canalizarlo, enseñarles habilidades para expresarlo de formas saludables y crear un ambiente familiar donde la competencia coexista con la colaboración. Donde haya suficiente atención y validación para todos y donde cada conflicto se convierta en una oportunidad de oro para entrenar el cerebro de tus hijos en las habilidades que necesitarán durante toda su vida. Una de las preguntas que más escucho en mi consulta, expresada con una mezcla de frustración y desesperanza, es esta: doctora, ¿por qué mis hijos pelean literalmente por todo? Y cuando digo por todo, los padres me describen escenas que van desde batallas épicas por quien se sienta en determinado lugar del sofá hasta conflictos devastadores porque uno miró al otro de cierta manera. Lo que estos padres no saben, y esto cambiará completamente tu perspectiva, es que detrás de esa aparente diversidad infinita de motivos de pelea, existen en realidad solo patrones fundamentales de conflicto que se repiten una y otra vez en prácticamente todos los hogares del mundo. Cuando aprendes a identificar estos patrones en el momento exacto en que surgen, algo mágico sucede. Dejas de sentirte abrumado por el caos aparente y empiezas a ver con claridad cristalina qué necesidad emocional específica está gritando por ser atendida detrás de cada pelea. El primer patrón, y sin duda el más poderoso de todos, es la rivalidad por atención parental. Este patrón se activa cuando uno de tus hijos percibe, correcta o incorrectamente, que su hermano está recibiendo más de tu tiempo, tu mirada, tu energía emocional o tu validación. Y aquí viene algo crucial que necesito que entiendas. Para el cerebro de un niño, especialmente menor de 10 años, la atención de los padres no es un lujo ni un capricho, es un recurso de supervivencia tan esencial como el oxígeno o el alimento. Desde una perspectiva evolutiva, los niños que aseguraban la atención constante de sus cuidadores tenían mayores probabilidades de que sus necesidades fueran satisfechas rápidamente, lo que aumentaba dramáticamente sus posibilidades de supervivencia. Por eso, cuando tu hijo de 6 años interrumpe bruscamente la conversación que estás teniendo con su hermana mayor sobre su día en el colegio, no está siendo simplemente maleducado o caprichoso, está respondiendo a una alarma de supervivencia ancestral que le dice que está en peligro de quedar invisible, de perder el acceso a tu atención protectora. El segundo patrón es la percepción de injusticia, y este es particularmente interesante porque no se trata de injusticia real sino de injusticia percibida, y esa percepción está filtrada por el cerebro inmaduro de un niño que aún no ha desarrollado completamente su capacidad de pensamiento abstracto ni su comprensión de la equidad contextual. Un ejemplo clásico que veo constantemente: le das a tu hijo de 5 años una galleta pequeña y a tu hija de 10 años una galleta más grande, porque objetivamente ella es mayor y tiene mayor necesidad calórica. Para tu cerebro adulto esto tiene perfecto sentido lógico, pero para el cerebro concreto y literal de tu hijo de 5 años, esto es evidencia irrefutable de que amas más a su hermana, de que ella es más importante, de que él está en desventaja en la competencia por tus recursos. La corteza prefrontal, responsable del razonamiento lógico y la comprensión de matices, no estará completamente desarrollada hasta los 25 años aproximadamente, lo que significa que durante toda la infancia y adolescencia, tus hijos interpretarán la justicia de manera mucho más literal y rígida de lo que tú podrías imaginar. El tercer patrón es la invasión de espacio personal y pertenencias, y este patrón se vuelve particularmente intenso entre los 2 y los 12 años de edad. Durante esta etapa del desarrollo, los niños están formando su sentido de identidad individual, están aprendiendo dónde termina su yo y dónde empieza el otro, están estableciendo los límites psicológicos que definirán su personalidad durante toda la vida. En este contexto, sus pertenencias físicas y su espacio personal no son simplemente objetos o lugares, son extensiones de su identidad en formación. Cuando su hermano toma su juguete favorito sin permiso, no está experimentando solo la molestia de que le quiten algo que quería usar,
está experimentando una violación de sus límites personales, una intrusión en su territorio psicológico, una amenaza a su sentido emergente de autonomía e independencia. Por eso la intensidad de la reacción parece completamente desproporcionada al valor objetivo del objeto en cuestión, porque para tu hijo no se trata del juguete, se trata de su derecho a existir como individuo separado con control sobre sus propias cosas. Y aquí viene el cuarto patrón, quizás el más sorprendente y el que menos padres logran identificar correctamente: el aburrimiento disfrazado de agresión. Déjame explicarte cómo funciona este patrón fascinante desde la perspectiva neurobiológica. El cerebro de los niños, especialmente en la era moderna con estimulación constante de pantallas y actividades estructuradas, se acostumbra a niveles muy altos de activación de dopamina, ese neurotransmisor relacionado con el placer y la motivación. Cuando de repente se encuentran en un estado de baja estimulación, sin nada particularmente interesante que hacer, su cerebro entra en lo que los neurocientíficos llaman un estado de búsqueda de activación. Y aquí viene lo crucial: iniciar un conflicto con un hermano es una forma extremadamente efectiva de conseguir esa activación, porque genera una cascada inmediata de neurotransmisores y hormonas que hacen que el cerebro se sienta vivo y comprometido nuevamente. Así que cuando tus hijos han estado jugando tranquilamente durante media hora y de repente uno comienza a molestar al otro sin razón aparente, probablemente no es maldad ni agresividad genuina, es aburrimiento buscando cualquier forma de estimulación disponible. Lo verdaderamente poderoso de entender estos patrones es que cada uno requiere una intervención completamente diferente para ser resuelto efectivamente. Cuando el conflicto surge por rivalidad de atención, la solución no es mediar en la pelea, sino asegurarle a cada hijo que hay suficiente atención para ambos y crear momentos de conexión individual. Cuando el problema es percepción de injusticia, necesitas explicar con palabras simples pero honestas porque las cosas no siempre pueden ser exactamente iguales y validar sus sentimientos aunque no cambies tu decisión. Cuando se trata de invasión de pertenencias, la intervención efectiva es enseñar y reforzar reglas claras sobre el respeto a la propiedad y los límites personales de cada uno. Y cuando identificas que el origen es aburrimiento, la respuesta adecuada no es castigar la provocación, sino redirigir esa energía hacia actividades que proporcionen la estimulación que el cerebro está buscando. Y aquí viene algo que quiero que practiques desde hoy mismo. El próximo conflicto que surja entre tus hijos, antes de intervenir reactivamente, tómate 10 segundos para hacerte esta pregunta simple pero transformadora: ¿cuál de los patrones estoy viendo aquí? ¿Es rivalidad por mi atención? ¿Es percepción de injusticia? ¿Es invasión de límites personales? ¿O es aburrimiento buscando activación? Cuando puedes nombrar el patrón con claridad, automáticamente tu cerebro cambia del modo de reacción emocional al modo de respuesta estratégica, y eso cambia completamente el resultado de la situación. En el próximo capítulo vamos a profundizar exactamente en cómo intervenir en cada uno de estos patrones con el protocolo de mediación en 3 niveles que transformará para siempre tu capacidad de manejar los conflictos en tu hogar. Una de las mayores fuentes de ansiedad que veo en los padres que llegan a mi consulta es esa duda paralizante que surge cada vez que escuchan el inicio de un conflicto entre sus hijos. ¿Intervengo ahora o espero? Si no hago nada, ¿estoy siendo negligente? Si intervengo, ¿estoy siendo sobreprotector y les quito la oportunidad de aprender a resolver sus problemas? Y esa duda, esa vacilación constante, genera un patrón de intervención inconsistente que confunde profundamente a los niños y debilita tu autoridad como figura de guía. Lo que necesitas no es intuición mágica ni superpoderes de adivinación. Lo que necesitas es un protocolo claro, específico y basado en criterios objetivos que te diga exactamente cuándo actuar y cuándo dar un paso atrás. Y eso es precisamente lo que vamos a construir juntos en este capítulo: tu mapa de navegación personalizado para cada tipo de conflicto. El protocolo de mediación en 3 niveles se basa en un principio fundamental de la psicología del desarrollo. Los niños necesitan oportunidades graduales de practicar la resolución de conflictos con el menor nivel de intervención adulta posible, pero con la certeza de que hay un adulto presente que garantiza su seguridad física y emocional. Piensa en este protocolo como los niveles de asistencia en una bicicleta. Al principio necesitan rueditas de apoyo completas, luego solo necesitan que corras a su lado listo para sujetarlos si se tambalean, y finalmente pueden pedalear solo sabiendo que estás cerca observando. El error más común que cometen los padres bien intencionados es quedarse atascados en uno de estos niveles, ya sea interviniendo siempre demasiado pronto o esperando demasiado tiempo hasta que la situación ya escaló a niveles peligrosos. La maestría está en saber moverse fluidamente entre los 3 niveles según las señales específicas que te voy a enseñar a identificar. El primer nivel de intervención, y el que deberías usar aproximadamente en el 60% de los conflictos entre hermanos, es lo que llamo observación activa sin intervención directa. Este nivel es apropiado cuando el conflicto cumple simultáneamente estas condiciones. Primero, no hay violencia física ni amenaza inminente de daño. Segundo, los niños están usando palabras aunque estén elevando ligeramente el tono de voz. Tercero,
Ninguno de los dos está mostrando señales de desregulación emocional extrema como llanto incontrolable o hiperventilación. Y cuarto, existe una relativa igualdad de poder entre los hermanos en términos de edad y capacidad de defenderse verbalmente. Cuando estas condiciones se cumplen, tu trabajo es quedarte cerca, lo suficientemente cerca para escuchar y observar, pero lo suficientemente lejos para que ellos no sientan tu presencia como una interferencia. Lo que estás haciendo en este nivel no es abandonarlos a su suerte. Estás creando un laboratorio de aprendizaje social supervisado donde pueden practicar habilidades de negociación, expresión de necesidades, escucha del otro y búsqueda de soluciones sin la muleta de que mamá o papá resuelvan todo por ellos. El segundo nivel de intervención, que llamamos mediación neutral facilitadora, es necesario aproximadamente en el 30% de los conflictos y se activa cuando detectas estas señales específicas. El conflicto ha durado más de 5 minutos sin señales de resolución y los niños están dando vueltas en círculos repitiendo los mismos argumentos. Uno o ambos hermanos está comenzando a mostrar frustración creciente pero aún mantienen cierto control emocional. El lenguaje está empezando a volverse más agresivo con insultos leves o acusaciones, o existe una diferencia significativa de edad o habilidad verbal entre los hermanos que está creando un desequilibrio de poder evidente. Cuando intervienes en este segundo nivel, tu rol no es ser juez que determina quién tiene razón ni solucionador mágico que impone una respuesta. Tu rol es ser facilitador neutral que crea las condiciones para que ellos mismos lleguen a una solución. La frase de entrada que recomiendo es esta, dicha con tono calmado y neutral. Veo que están teniendo dificultades para resolver esto solos. Voy a ayudarles a encontrar una solución juntos. Luego aplicas el protocolo de los pasos. Primero, cada hermano expresa lo que sucedió desde su perspectiva sin ser interrumpido mientras tú validas sus emociones sin juzgar el contenido. Segundo, reformulas el problema en términos neutrales eliminando acusaciones. Tercero, preguntas a cada uno qué solución propone. Y cuarto, guías una negociación donde ambos ceden algo y ganan algo. El tercer nivel de intervención es la separación inmediata con procesamiento posterior, y debe aplicarse sin vacilación en aproximadamente el 10% de los conflictos cuando aparece cualquiera de estas señales de alerta roja. Violencia física de cualquier tipo incluyendo empujones, golpes, mordidas o jalones de cabello. Amenazas verbales explícitas de hacer daño. Uno o ambos hermanos en estado de desregulación emocional completa donde la corteza prefrontal está desconectada y la amígdala tiene control total, destrucción intencional de pertenencias del otro, o cuando uno de los hermanos está claramente aterrorizado o en una posición de vulnerabilidad extrema. En estos casos, tu intervención debe ser inmediata, física si es necesario para garantizar seguridad, y con un tono firme pero calmado. La frase que uso es, alto, esto se detuvo ahora, necesitamos separarnos inmediatamente. Separas físicamente a los niños en espacios diferentes, no como castigo sino como medida de seguridad y oportunidad de regulación. Aquí viene algo crucial. No intentes procesar lo que sucedió ni enseñar la lección mientras están desregulados emocionalmente, porque un cerebro inundado de cortisol y con la amígdala activada no puede aprender ni razonar. Esperas entre 10 y 20 minutos dependiendo de la edad, tiempo suficiente para que sus sistemas nerviosos se calmen, y solo entonces retomas la conversación procesando lo sucedido. Pero aquí viene la pregunta que sé que te estás haciendo. ¿Cómo distingo entre frustración normal que forma parte del aprendizaje y desregulación emocional que requiere intervención inmediata? Te doy señales concretas observables. En frustración normal los niños mantienen contacto visual, responden cuando les hablas aunque sea con resistencia, su respiración está acelerada pero no errática, y hay pausas en su discurso. En desregulación completa pierden contacto visual, no responden o responden con gritos incoherentes. Su respiración es muy rápida o están conteniendo la respiración, su cuerpo está completamente rígido o moviéndose frenéticamente sin control, y no hay pausas sino un flujo continuo de reacción emocional. Cuando ves desregulación, sabes inmediatamente que el aprendizaje se detuvo y la prioridad es la regulación. Y aquí viene el compromiso que necesito que hagas conmigo hoy. Durante la próxima semana, en cada conflicto entre tus hijos, antes de reaccionar automáticamente, vas a hacer una pausa de 3 segundos para evaluar conscientemente en qué nivel de intervención estás y preguntarte si es el nivel apropiado según las señales que acabas de aprender. Esos 3 segundos de pausa consciente son la diferencia entre reaccionar desde tu propia ansiedad y responder desde tu sabiduría parental. En el próximo capítulo vamos a ir más profundo todavía, enseñándoles a tus hijos las habilidades específicas de negociación mediante técnicas de role-playing que transformarán para siempre su capacidad de resolver conflictos no solo con sus hermanos sino con cualquier persona durante toda su vida. Imagina por un momento que pudieras enseñarle a tus hijos habilidades de negociación tan poderosas que no solo transformaran sus conflictos diarios con sus hermanos, sino que los acompañaran durante toda su vida en sus relaciones de pareja, sus trabajos, sus amistades y cada interacción social significativa que tengan.
Eso es exactamente lo que logramos cuando implementamos técnicas de role-playing familiar de manera estructurada y consistente. Y lo más hermoso de todo es que no necesitas ser experto en psicología ni tener formación especializada. Solo necesitas dedicar 15 minutos semanales a crear un espacio de aprendizaje lúdico donde tus hijos puedan practicar estas habilidades en un ambiente seguro, sin las emociones desbordadas que aparecen durante un conflicto real. Lo que voy a compartir contigo ahora son técnicas que he visto transformar completamente la dinámica de cientos de familias en mi consulta, familias que pasaron de vivir en guerra constante a convertirse en equipos colaborativos. El role-playing familiar funciona porque aprovecha una ventaja neurobiológica fascinante. Cuando practicamos una habilidad en un contexto de juego, sin la presión de un conflicto real, nuestro cerebro puede crear nuevas conexiones neuronales sin la interferencia del cortisol y la amígdala activada. Es como enseñar a nadar en una piscina tranquila antes de lanzarse al mar abierto. Durante el role-playing, la corteza prefrontal de tus hijos puede funcionar a plena capacidad, procesando información, evaluando opciones, anticipando consecuencias y practicando respuestas nuevas sin el secuestro emocional que ocurre durante un conflicto verdadero. Cada vez que practican una negociación exitosa en este contexto seguro, están literalmente construyendo autopistas neuronales que estarán disponibles cuando enfrenten situaciones reales de conflicto. La repetición en contexto de juego es la clave para que estas habilidades se vuelvan automáticas y accesibles incluso bajo estrés. Permíteme presentarte el protocolo básico de role-playing familiar que funciona para niños desde los hasta los 12 años, con adaptaciones según la edad. Primero, eliges un momento neutro de la semana, idealmente después de la cena o en fin de semana, cuando todos están relajados y no hay tensiones activas. Anuncias con entusiasmo que van a jugar al juego de resolver problemas, y presentas una situación hipotética que refleje conflictos comunes en tu hogar pero que no sea exactamente una situación reciente que todavía tenga carga emocional. Por ejemplo, si tus hijos pelean constantemente por la tablet, planteas este escenario. En esta familia imaginaria, hay dos hermanos que quieren usar la misma tablet al mismo tiempo. ¿Cómo creen que podrían resolverlo sin pelear? Lo crucial aquí es mantener el tono lúdico y la distancia emocional usando una familia imaginaria en lugar de hacerlo personal. Para niños de a 7 años, la técnica más efectiva es el role-playing con títeres o muñecos donde ellos manipulan los personajes mientras tú narras la situación. A esta edad, su capacidad de abstracción es limitada y necesitan el apoyo de objetos concretos para representar los roles. Les presentas dos muñecos y dices, este muñeco se llama Ana y quiere el columpio, este muñeco se llama Luis y también quiere el columpio. ¿Qué pueden hacer? Permites que ellos propongan soluciones, sin importar qué tan descabelladas sean al principio, y luego guías suavemente hacia opciones realistas. ¿Y si Ana usa el columpio 5 minutos y luego le toca a Luis otros 5 minutos? ¿Cómo se sentiría cada uno con esa solución? Este ejercicio entrena 3 habilidades simultáneamente: la capacidad de proponer soluciones, la empatía al considerar cómo se siente el otro, y la práctica de acuerdos justos. Para niños de 8 a 12 años, el role-playing se vuelve más sofisticado porque su corteza prefrontal está más desarrollada y pueden manejar mayor complejidad. Con este grupo de edad, implementas lo que llamo el juego del abogado defensor, donde cada hijo debe defender la posición del otro hermano como si fuera un abogado en un juicio. Si normalmente tu hija mayor se queja de que su hermano pequeño desordena su cuarto, en el role-playing ella debe argumentar por qué el hermano pequeño necesita entrar a ese cuarto y que es razonable desde su perspectiva. Este ejercicio es poderosísimo porque activa las neuronas espejo y obliga al cerebro a ver la situación desde el punto de vista del otro, construyendo empatía cognitiva de forma práctica. Al principio les parecerá extraño e incómodo, pero con práctica regular descubrirás que empiezan a usar espontáneamente argumentos más empáticos incluso durante conflictos reales. Pero aquí viene la parte que marca la verdadera diferencia entre familias que practican role-playing ocasionalmente y familias que logran transformaciones permanentes: la creación de un repertorio de frases de negociación que tus hijos puedan memorizar y usar automáticamente. Durante cada sesión de role-playing, introduces y practicas frases específicas que funcionan como herramientas verbales. Para niños pequeños: entiendo que quieres esto, yo también lo quiero, ¿qué te parece si nos turnamos? Para niños mayores: veo que esto es importante para ti, para mí también es importante, ¿podemos encontrar una solución donde los dos ganemos algo? La magia sucede cuando estas frases se repiten tantas veces en contexto de juego que se vuelven automáticas, y de repente escuchas a tu hijo de 7 años usando exactamente esas palabras durante una pelea real con su hermana, demostrando que la autopista neuronal se construyó exitosamente. Y aquí viene una técnica avanzada que uso con familias que ya dominan lo básico: el role-playing de situaciones pasadas con finales alternativos. Aproximadamente una semana después de que ocurrió un conflicto real significativo,
Cuando las emociones ya se calmaron completamente, retomas esa situación en una sesión de role-playing y exploras juntos qué hubiera pasado si hubieran usado las herramientas de negociación que ahora conocen. No se trata de culpar ni de señalar errores, se trata de aprender. ¿Recuerdan cuando pelearon por quién elegía la película? ¿Qué tal si ahora actuamos esa situación pero usando las frases de negociación que hemos practicado? Este ejercicio es extraordinariamente poderoso porque conecta el aprendizaje abstracto del role-playing con experiencias emocionales reales, creando memoria episódica que es mucho más duradera que la memoria conceptual. Pero necesito ser completamente honesta contigo. El role-playing familiar solo funciona si se implementa con consistencia y sin presión. Si conviertes estas sesiones en obligaciones rígidas o si las usas inmediatamente después de un conflicto como forma de castigo disfrazado, el cerebro de tus hijos asociará estas prácticas con emociones negativas y se cerrará al aprendizaje. El role-playing debe sentirse como un juego, algo que esperan con curiosidad, no como una clase aburrida o un sermón encubierto. Recomiendo empezar con sesiones muy cortas de 10 minutos máximo una vez por semana, y si ves que tus hijos se enganchan y disfrutan, puedes aumentar gradualmente la frecuencia. La clave está en terminar cada sesión con algo positivo. Celebrar las soluciones creativas que propusieron, reírse juntos de alguna propuesta graciosa, o simplemente un abrazo grupal reconociendo el esfuerzo de todos por aprender a llevarse mejor. Cuando el role-playing familiar se convierte en un ritual esperado que genera conexión y diversión, las habilidades que tus hijos aprenden en esos 15 minutos semanales se multiplican exponencialmente en su vida diaria, transformándolos poco a poco de enemigos en negociadores expertos. Déjame compartir contigo una de las verdades más transformadoras que he descubierto en mis años trabajando con familias. La inmensa mayoría de los conflictos entre hermanos no son realmente sobre el juguete, la tablet, el asiento del coche o cualquier otro objeto por el que aparentemente están peleando. Son, en el fondo más profundo, un grito desesperado del cerebro de cada niño que dice: necesito saber que soy importante para ti, necesito confirmar que mi existencia como individuo único tiene valor, necesito llenar mi tanque de conexión porque está peligrosamente vacío. Y aquí viene la revelación que cambia todo. Cuando inviertes tiempo estratégico en prevención mediante conexión individual de calidad con cada hijo, puedes reducir hasta un 70% de los conflictos antes de que siquiera surjan. No estoy hablando de pasar más horas en casa, estoy hablando de minutos específicos de conexión intencional que funcionan como vitaminas emocionales, protegiendo a tus hijos de la necesidad de competir agresivamente por tu atención. La neurociencia de la prevención mediante tiempo individual es absolutamente fascinante y necesitas comprenderla para aplicarla con la intencionalidad correcta. Cuando un niño recibe atención exclusiva de su padre o madre, sin la presencia de hermanos ni dispositivos electrónicos que compitan por esa atención, su cerebro libera una cascada de oxitocina, esa hormona maravillosa que los científicos llaman la hormona del vínculo y la conexión. La oxitocina no solo genera sensación de bienestar y seguridad en el momento, también tiene efectos duraderos en la regulación del cortisol, reduciendo los niveles de estrés basal y aumentando la capacidad del niño de tolerar frustraciones sin reaccionar agresivamente. Es como si ese tiempo individual de calidad llenara un tanque emocional que luego permite al niño funcionar durante días sin esa urgencia desesperada de pelear por tu atención, porque su cerebro ya tiene la confirmación química de que es amado, visto y valorado como individuo único. Pero aquí viene la pregunta que sé que te estás haciendo. Doctora, tengo 2 o 3 hijos, trabajo tiempo completo, apenas tengo energía para lo básico. ¿Cómo se supone que encuentre tiempo individual de calidad para cada uno? Y mi respuesta te va a sorprender porque no necesitas horas interminables ni actividades elaboradas. Necesitas 15 minutos de conexión intencional por hijo, 3 veces por semana como mínimo absoluto. 15 minutos donde ese hijo tiene tu atención completa, sin teléfono, sin interrupciones, sin multitarea, donde la actividad es elegida por él o ella y donde tu única tarea es estar presente física y emocionalmente. Puede ser jugar con bloques en el suelo, leer un cuento, caminar por el parque, cocinar juntos una receta simple, o simplemente sentarse a conversar mientras toman un chocolate caliente. La magia no está en la actividad en sí, está en la presencia plena, en el mensaje implícito que recibe el cerebro de tu hijo. En este momento, tú eres lo más importante del mundo para mí. Permíteme darte el protocolo específico del tiempo individual de calidad que funciona consistentemente en las familias con las que trabajo. Primero, estableces un calendario semanal visible para todos donde cada hijo sabe exactamente cuándo le toca su tiempo individual contigo, eliminando la incertidumbre que genera ansiedad y competencia. Por ejemplo, los lunes y jueves a las 7 de la tarde son de tu hijo mayor, los martes y viernes son de tu hija menor, y así sucesivamente. Segundo, durante ese tiempo el hermano que no tiene turno está con el otro padre o realiza una actividad tranquila e independiente, pero la regla fundamental es que no puede interrumpir excepto en emergencia real. Tercero,
Al inicio de cada sesión de tiempo individual, le preguntas explícitamente a tu hijo qué le gustaría hacer juntos en estos 15 minutos, dándole control y validando sus preferencias. Cuarto, durante ese tiempo tu teléfono está en modo avión. Tus otros hijos saben que no deben interrumpir, y tu mente está completamente presente en lo que ese hijo está compartiendo contigo. Quinto, al finalizar los 15 minutos, haces un cierre explícito verbalizando lo que disfrutaste de ese tiempo juntos. Me encantó jugar contigo, me hace muy feliz pasar este tiempo especial solo contigo. Pero el tiempo individual es solo la primera pieza de la estrategia de prevención. La segunda pieza igualmente poderosa es lo que llamo la celebración de individualidades sin comparación. Cada uno de tus hijos necesita saber no solo que es amado, sino que es visto y valorado por quien es como individuo único, con sus talentos específicos, sus intereses particulares, su personalidad distintiva, sin ser constantemente comparado con sus hermanos. El cerebro de los niños está en constante proceso de formar su identidad, y cuando sienten que los padres celebran su unicidad en lugar de compararla con la de sus hermanos, la necesidad de competir para demostrar superioridad disminuye dramáticamente. La comparación, incluso cuando es bien intencionada o positiva, activa los circuitos de competencia en el cerebro. La celebración de individualidad activa circuitos de seguridad y autoestima. La técnica concreta que uso para celebrar individualidades sin generar comparación es lo que llamo los rituales de reconocimiento único. Con cada hijo, identificas uno o dos talentos o características especiales que los definen como individuos, y creas pequeños rituales familiares que celebran esas características sin mencionar a los hermanos. Por ejemplo, si tu hija mayor tiene talento artístico, creas un ritual semanal donde ella elige una de sus obras para exhibir en un lugar especial de la casa y toda la familia la admira específicamente. Si tu hijo menor es especialmente empático y cariñoso, creas el ritual de que él sea quien elija la actividad familiar del fin de semana porque confías en su capacidad de considerar lo que todos disfrutarán. Estos rituales envían un mensaje poderosísimo al cerebro de cada niño. Tienes algo especial que te hace único, y eso es celebrado sin necesidad de ser mejor que tu hermano. Y aquí viene algo que necesito que escuches con atención porque es donde muchos padres cometen errores bien intencionados. Prevención no significa eliminar completamente los conflictos ni crear un ambiente artificial donde todo es perfecto y armonioso. Prevención significa reducir la frecuencia e intensidad de los conflictos que surgen de tanques emocionales vacíos y necesidades básicas de conexión no satisfechas. Cuando implementas tiempo individual consistente y celebración de individualidades, lo que descubres es que los conflictos que aún surgen son mucho más manejables, los niños están más receptivos a tus intervenciones, y la recuperación después de una pelea es mucho más rápida porque el fundamento de conexión está sólido. Es como la diferencia entre intentar apagar un pequeño fuego en una casa con buenos sistemas de prevención versus intentar controlar un incendio forestal que lleva semanas sin atención. El compromiso que necesito de ti hoy es este. Durante las próximas semanas, implementa el protocolo de tiempo individual de calidad con cada hijo, solo 15 minutos 3 veces por semana, y observa qué sucede con la frecuencia de los conflictos en tu hogar. Lleva un registro simple en tu teléfono. Cada día marca con una palomita si cumpliste el tiempo individual y anota brevemente la intensidad general de los conflictos ese día. Lo que verás, y esto te lo garantizo basándome en cientos de familias que han hecho este experimento, es una correlación directa entre los días donde cumpliste el tiempo individual y los días donde los conflictos fueron menos intensos y frecuentes. Esa evidencia personalizada de tu propia familia será la motivación más poderosa para convertir esta estrategia de prevención en un hábito permanente que transforma no solo las peleas entre hermanos, sino toda la dinámica emocional de tu hogar. Después de años trabajando con familias en mi consulta, he descubierto algo que transformó completamente mi forma de ayudar a los padres. No basta con entender la teoría de la resolución de conflictos, necesitas tener en tu arsenal palabras exactas. Frases específicas que puedas usar en el momento preciso cuando tus hijos están en medio de una pelea y tu cerebro está inundado de cortisol intentando decidir qué hacer. Lo que voy a compartir contigo ahora son frases validadas científicamente y probadas en miles de situaciones reales, organizadas específicamente según la edad de desarrollo de tus hijos, porque lo que funciona con un niño de años no solo no funciona con uno de 12, sino que puede incluso ser contraproducente. Estas no son frases genéricas motivacionales. Son herramientas lingüísticas precisas diseñadas para activar la corteza prefrontal de tus hijos, desactivar su amígdala y abrir canales de comunicación que permitan resolución genuina. Comencemos con los preescolares, niños de 2 a 5 años cuyo cerebro está en una etapa de desarrollo donde el pensamiento abstracto es prácticamente inexistente y necesitan instrucciones concretas, visuales y muy simples. Cuando dos hermanos de esta edad están peleando por un juguete, la frase exacta que debes usar es: veo que los dos quieren este juguete ahora mismo. Eso es difícil. Vamos a encontrar una solución juntos. Esta frase tiene 3 componentes neurobiológicamente poderosos. Primero, nombras lo que ves sin juicio, lo que valida sus emociones.
Segundo, reconoces que la situación es genuinamente difícil para ellos, lo que activa empatía. Tercero, usas la palabra juntos que activa circuitos de colaboración en lugar de competencia. Después de esta frase de entrada, ofreces dos opciones concretas. Podemos turnarnos. Primero usa tú el juguete mientras cuento hasta 10 y luego tu hermano, o podemos buscar otro juguete parecido para que los dos jueguen. A esta edad, ofrecer opciones limitadas pero claras les da sensación de control sin abrumarlos. Cuando el conflicto en preescolares escala a golpes o mordidas, la frase de intervención inmediata es: alto, los golpes duelen, no voy a permitir que nadie lastime a nadie en esta familia, vamos a separarnos un momento. Aquí la estructura es crítica. Primero la palabra alto dicha con firmeza pero sin gritar, que funciona como señal de detención. Segundo, nombras la consecuencia física del golpe para activar empatía primitiva. Tercero, estableces el límite no negociable con claridad. Cuarto, introduces la separación como estrategia de regulación, no como castigo. Después de 3 minutos de separación, cuando sus sistemas nerviosos se calmaron, te agachas a su altura, haces contacto visual y dices: cuando estés enojado puedes decir con palabras estoy muy enojado, pero no puedes golpear. ¿Qué podrías decir en lugar de golpear? Esta última pregunta es crucial porque activa su corteza prefrontal obligándolos a pensar en alternativas. Para niños de edad escolar, entre 6 y 10 años, cuya corteza prefrontal está más desarrollada y puede manejar mayor complejidad lingüística, las frases de mediación deben involucrarlos activamente en el proceso de solución. La frase de entrada que recomiendo cuando están peleando es: noto que hay un conflicto aquí, cada uno tiene su versión de lo que pasó, voy a escuchar a ambos sin interrupciones y luego juntos encontraremos una solución justa. Esta frase es poderosa porque reconoces que existen múltiples perspectivas válidas, lo que reduce la defensividad, y prometes justicia procesal, que a esta edad es extraordinariamente importante. Después escuchas a cada uno usando la técnica del reflejo. Entonces tú sientes que fue injusto porque, dejándolos terminar completamente antes de permitir que el otro hable. Una vez que ambos expresaron su versión, usas esta frase transformadora: entiendo que los dos tienen razones para sentirse así, ahora necesito que cada uno proponga una solución donde ambos ganen algo. ¿Qué se les ocurre? Para preadolescentes y adolescentes, entre 11 y 16 años, el lenguaje debe cambiar radicalmente porque a esta edad ya tienen capacidad de pensamiento abstracto, son extremadamente sensibles a ser tratados como niños pequeños y necesitan autonomía en la resolución. La frase que uso con esta edad es: veo que tienen un conflicto importante, confío en que pueden resolverlo ustedes mismos. Estaré disponible si necesitan ayuda, pero primero quiero que intenten solucionarlo entre ustedes. Esta frase es revolucionaria porque les das dos mensajes simultáneos: confianza en su capacidad, que activa su corteza prefrontal y su sentido de competencia, y disponibilidad sin imposición, que respeta su necesidad de autonomía. Si después de 10 minutos no lograron resolver y te piden ayuda, tu rol cambia a facilitador socrático con preguntas en lugar de soluciones. ¿Qué creen que está en el fondo de este conflicto? ¿Qué necesita cada uno para sentir que la solución es justa? ¿Qué están dispuestos a ceder para llegar a un acuerdo? Pero aquí viene algo crucial que necesito que entiendas. Estas frases funcionan no solo por las palabras específicas, sino por el tono, el lenguaje corporal y el momento en que se usan. Cuando dices estas frases con un tono calmado, agachándote a la altura de niños pequeños, manteniendo contacto visual sin ser invasivo y respirando profundamente para regular tu propio sistema nervioso, estás modelando exactamente la regulación emocional que quieres que tus hijos desarrollen. Tu corteza prefrontal calmada ayuda a calmar la amígdala de tus hijos a través de un fenómeno neurobiológico llamado corregulación, donde el sistema nervioso más regulado ayuda a regular al sistema nervioso desregulado. Por eso es tan importante que practiques estas frases en momentos neutrales, frente al espejo si es necesario, para que cuando llegue el conflicto real puedas acceder a ellas automáticamente sin tener que pensarlas. Y ahora quiero cerrar este viaje que hemos hecho juntos con una reflexión profunda que espero que guardes en tu corazón. Cada vez que usas estas palabras con tus hijos, cada vez que te detienes a mediar en lugar de gritar, cada vez que enseñas negociación en lugar de imponer soluciones, no estás simplemente resolviendo una pelea sobre un juguete o una tablet. Estás construyendo las autopistas neuronales que tus hijos usarán durante toda su vida para resolver conflictos con sus parejas, sus colegas, sus propios hijos dentro de décadas. Estás escribiendo el código emocional que definirá la calidad de todas sus relaciones futuras. Estás dejando un legado que trasciende tu presencia física, un legado de inteligencia emocional, empatía y capacidad de conexión genuina con otros seres humanos. Y eso, queridos padres, es el regalo más extraordinario que puedes darles. Si este contenido ha resonado en tu corazón, si sientes que estas herramientas pueden transformar la dinámica de tu hogar, te invito a que te suscribas al canal Psicología y Crianza y actives las notificaciones.
Cada semana comparto estrategias científicas pero profundamente humanas para criar hijos emocionalmente sanos en este mundo complejo. Porque juntos, como comunidad de padres comprometidos con la crianza consciente, estamos cambiando no solo nuestras familias sino el futuro de toda una generación. Gracias por acompañarme en este viaje, gracias por tu compromiso con el bienestar emocional de tus hijos, y recuerda siempre, no se trata de ser padres perfectos, se trata de ser padres presentes, conscientes y dispuestos a aprender y crecer junto con nuestros hijos.